3. De la crítica del juicio considerada como lazo de unión de las dos partes de la filosofía. La crítica de las facultades de conocer consideradas en lo que pueden suministrarnos a priori no tiene propiamente un dominio relativo a los objetos, puesto que no constituye una doctrina, sino que su único objeto es averiguar si es posible que nuestras facultades nos lo suministren y cuándo lo es, según la condición de las mismas. Su campo se extiende tan lejos como sus pretensiones, con el objeto de concretar éstas en los límites de su legitimidad. Mas lo que no entra en la división de la filosofía puede sin embargo caer bajo el dominio de la crítica de la facultad pura de conocer en general, si esta facultad contiene principios que no tienen valor para su uso teórico ni para su uso práctico. Los conceptos de la naturaleza que contienen el principio de todo conocimiento teórico a priori descansan sobre la legislación del entendimiento. El concepto de la libertad, que contiene el principio de todos los preceptos prácticos a priori e independientes de las condiciones sensibles, descansa sobre la legislación de la razón. Así es que ninguna facultad fuera de estas dos puede lógicamente aplicarse a los principios, cualesquiera que ellos sean. Además, cada una de estas tiene su legislación propia en cuanto a su contenido, sobre lo cual no existe ninguna otra a priori, y esto es lo que justifica la división de la filosofía en teórica y práctica. Pero en la familia de las facultades superiores de conocer existe además un término medio entre el entendimiento y la razón. Este término medio es el juicio. Se puede presumir por analogía que éste contiene también, si no una legislación particular, al menos un principio que le es propio y que se debe investigar según leyes, un principio que es indudablemente a priori puramente subjetivo y que, sin tener como dominio ningún campo de objetos, puede no obstante tener un territorio para el cual solamente él tenga verdadero valor. Existe además, a juzgar por analogía, una razón para unir el juicio a otro orden de nuestras facultades representativas, cuya unión parece más importante todavía que el parentesco de las facultades de conocer. Esta razón consiste en que todas las facultades o capacidades del alma pueden reducirse a tres, y que no pueden por menos de derivarse de un principio común, y son la facultad de conocer, la de sentir y la de querer. En el terreno de la facultad de conocer, solo el entendimiento es legislador, pues que esta facultad, como debe serlo cuando se la considera en sí misma independiente de la facultad de querer, se refiere como facultad de conocimiento teórico a la naturaleza, y solamente en relación a la naturaleza, considerada como fenómeno, nos es posible hallar leyes en los conceptos a priori de la misma, esto es, en los conceptos puros del entendimiento. La facultad de querer, considerada como facultad superior determinada por el concepto de la libertad, no admite otra legislación a priori que la de la razón, en la cual únicamente reside este concepto. Supuesto que el sentimiento tiene su sitio o se haya colocado entre la facultad de conocer y la de querer, así como el juicio la tiene entre el entendimiento y la razón,
se puede suponer, al menos provisionalmente, que el juicio contiene en sí mismo un principio a priori, y que así como el sentimiento se halla necesariamente ligado con la facultad de querer, ya porque dicho sentimiento sea anterior a ella, como sucede en la facultad inferior de querer, ya porque, como sucede en la superior, derive únicamente de la determinación producida en dicha facultad por la ley moral. Así también el juicio verifica una transición a la facultad pura de conocer, esto es, establece el tránsito del dominio de los conceptos de la naturaleza al dominio de la libertad, del mismo modo que, bajo el punto de vista lógico, hace posible el paso del entendimiento a la razón. Por esto, aunque la filosofía no se pudiese dividir más que en dos partes, la teórica y la práctica, aunque todo lo que pudiéramos decir de los principios propios del juicio deba colocarse en la parte teórica, o sea, en la que se ocupa del conocimiento racional, fundado sobre conceptos de la naturaleza, la crítica de la razón pura, que debe tratar todo esto antes de dar principio a la ejecución de su sistema, se compone de tres partes: crítica del entendimiento puro, crítica del juicio puro y crítica de la razón pura. Facultades que se llaman puras porque son legislativas a priori. Nota 18. Cuando hay alguna razón para suponer que los conceptos empleados como principios empíricos tienen afinidad con la facultad de conocer puro a priori, es conveniente, por causa de esta misma relación, buscarles una definición trascendental, es decir, definirlos por categorías puras, en tanto que ellos por sí solos nos dan suficientemente la diferencia del concepto de que se trata con los demás. Se sigue en esto el ejemplo del matemático que deja indeterminados los datos empíricos de su problema y que no toma para los conceptos de la aritmética pura más que la relación de estos datos con una síntesis pura, generalizando por lo mismo la solución de aquel. Se nos ha censurado de haber empleado tal método, véase el prefacio de la crítica de la razón práctica, y por haber defluido la facultad de querer, diciendo que es la facultad que por medio de sus representaciones es causa de la totalidad de los objetos de estas mismas representaciones. Pues se dice, los simples deseos son también voliciones, y sin embargo, todos reconocen que aquellos no bastan para que sus objetos sean realizados. Pero esto no prueba más que en el hombre hay deseos, en los cuales se encuentra en contradicción consigo mismo, puesto que tiende por su sola representación a la realización del objeto, aunque no puede llegar a ella, teniendo conciencia de que sus fuerzas mecánicas, para llamar así las que no son psicológicas y que deberían ser determinadas por esta representación para realizar el objeto, por tanto, mediatamente, o no son suficientes o encuentran aún algo de imposible como, por ejemplo, el cambiar lo pasado, o el destruir en la impaciencia del que espera el intervalo que nos separa del momento deseado. Aunque en estos deseos fantásticos tengamos conciencia de lo insuficiente y aún de la impotencia de nuestras representaciones para llegar a las causas de un objeto, sin embargo, la relación de estas representaciones a la cualidad de causas y por consiguiente la representación de su causalidad se halla contenida en todo deseo y aparece principalmente a cuando éste es una afección, es decir, cuando es un verdadero deseo. En efecto, estas especies de movimientos, ensanchando y suavizando el corazón y por tanto consumiendo sus fuerzas, muestran que estas fuerzas
se hallan siempre atraídas por representaciones, pero que concluyen siempre por dejar caer al espíritu en la inacción, convencido de la imposibilidad de la cosa deseada. Las oraciones mismas dirigidas al cielo para evitar las terribles desdichas que se miran como inevitables y ciertos medios que emplea la superstición para llegar a fines naturalmente imposibles, demuestran la relación causal de las representaciones con sus objetos, puesto que esta causalidad no puede ser detenida por el conocimiento de su impotencia para producir el efecto. Pero, ¿por qué existe en nosotros esta tendencia a formar deseos que la conciencia declara vanos? Es una cuestión que corresponde a la teología antropológica. Parece que si no empleáramos nuestras fuerzas más que cuando estuviésemos seguros de su aptitud para producir un objeto, quedarían las más veces sin emplear, porque nosotros no aprendemos ordinariamente a conocerlas más que ensayándolas. Esta ilusión que producimos con los deseos inútiles no es pues más que una consecuencia de la benevolente disposición que preside a nuestra naturaleza. ―4. Del juicio como facultad legislativa a priori. El juicio es la facultad de concebir lo particular como contenido en lo general. Si lo general, la regla, el principio, la ley, es dado, el juicio que subsume lo particular, aunque como juicio trascendental suministre a priori las condiciones que por sí solas hacen posible esta subsunción, es y se llama determinante. Pero si solo es dado lo particular y el juicio debe hallar en ello lo general, dicho juicio es simplemente reflexivo. El juicio determinante, sometido a las leyes generales y trascendentales del entendimiento, no es más que el que subsume, le es dada la ley a priori, y de este modo no necesita cuidarse de una regla para poder subordinar a lo general lo particular que se halla en la naturaleza. Pero tanto como hay de diversidad en las formas de la naturaleza, otro tanto hay de modificaciones en los conceptos generales y trascendentales de la misma, los cuales dejan indeterminadas las leyes suministradas a priori por el entendimiento puro, puesto que éstas no se refieren más que a la posibilidad de una naturaleza en general, como objeto de los sentidos. Debe haber, pues, también para estos conceptos leyes, las cuales, como conceptos empíricos, pueden ser contingentes a los ojos de nuestro entendimiento, pero que puesto que se llaman leyes, como lo exige el concepto de la naturaleza, deben considerarse como necesarias en virtud de un principio que, aunque sea desconocido para nosotros, nos dé la unidad en la variedad. El juicio reflexivo, que necesita subir de lo particular que haya en la naturaleza a lo general, necesita un principio que no puede derivarse de la experiencia, puesto que debe servir de fundamento a la unidad de todos los principios empíricos, colocándose sobre los más superiores de estos, y por tanto a la posibilidad de la coordinación sistemática de estos principios. Es necesario que este principio trascendental lo halle en sí mismo el juicio reflexivo para hacer de él su ley. No puede sacarlo de otra parte, pues que entonces sería juicio determinante, ni tampoco prescribirlo a la naturaleza, puesto que si la reflexión sobre las leyes se acomoda a sí misma, no se regirá por aquellas condiciones
conforme a las que tratamos de formarnos un concepto contingente o relativo de esta reflexión. Dicho principio no puede ser más que este. Como las leyes generales de la naturaleza tienen un principio en nuestro entendimiento que las prescribe a la misma, pero solo bajo el punto de vista de concepto general de la naturaleza como tal. Las leyes particulares y empíricas relativamente a lo que las primeras dejan en ellas de indeterminado deben considerarse en relación a una unidad semejante a la que pudiera establecer un entendimiento distinto del nuestro, el cual diera estas leyes teniendo en cuenta nuestra facultad de conocer y queriendo hacer posible un sistema de experiencia fundado sobre leyes particulares de la naturaleza misma. Esto no significa que se deba admitir tal entendimiento, porque solo el juicio reflexivo es el que hace un principio de esta idea para reflexionar y no para determinar, sino que la facultad de juzgar se dé por sí misma una ley, y no por medio de la naturaleza. Mas como el concepto de un objeto, en tanto que contiene también el principio de la realidad de este objeto, se llama fin, y como la conformidad de un objeto con una disposición de las cosas que sólo es posible en relación a los fines, se llama finalidad de la forma de estas cosas. El principio del juicio relativamente a la forma de las cosas de la naturaleza sometidas a leyes empíricas en general es la finalidad de la naturaleza en su diversidad, lo que significa que nos representamos la naturaleza por medio de este concepto, como si un entendimiento contuviese el principio de su unidad en la diversidad de sus leyes empíricas. La finalidad de la naturaleza es, pues, un concepto particular a priori, que tiene su origen únicamente en el juicio reflexivo, porque no podemos atribuir a sus producciones nada que pueda estimarse como una relación de sí misma con los fines, sino solamente servirse de este concepto para reflexionar sobre ella según el enlace de los fenómenos que en la misma se producen conforme a las leyes empíricas. Este concepto es muy diferente de la finalidad práctica, de la finalidad de la industria humana o de la moral, aunque se le confunde por analogía con esta última especie de finalidad.